Hoy martes 28 de noviembre, en la jornada de la mañana y en la conclusión con la charla magistral de la noche, vamos a trabajar la temática de representaciones e imágenes del mundo indígena en la historia de Bolivia, fotografía y audiovisuales. Queremos agradecer la presencia del director del Museo Nacional de Arte, Iván Castellón Quiroga, y de la jefa de la unidad de museo, Jacqueline Rojas Heredia. En esta oportunidad, hasta el receso de las 11:30 de la mañana, tenemos la visita de dos investigadoras, cineastas y productoras de audiovisuales que amablemente nos van a acompañar en la mañana. La primera es Yanela Ingrid Vargas y Beatriz Jurado Ramírez, que en el transcurso de más o menos una hora van a presentar sus ponencias. Primero voy a leer la semblanza de Yanela Ingrid Vargas para que nos comparta su ponencia, que tiene el título de Construir una imagen propia, el audiovisual como herramienta, representación política y lucha social en las mujeres de los pueblos indígenas de Bolivia. Yanela Ingrid Vargas es constructora de la imagen, realizadora audiovisual desde el 2006, egresada de la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales, ECA de La Paz, ha estudiado Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés y Periodismo en la Universidad Nuestra Señora de La Paz. Ha sido productora audiovisual y guionista en el canal televisivo Bolivia TV. También ha realizado producción audiovisual para organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos. Ha elaborado documentales, reportajes, programas de televisión y distintos recursos digitales sobre pueblos indígenas, organizaciones juveniles, niños, niñas, movimiento LGTBI en Bolivia. Actualmente es gestora cultural de contenidos del Centro de Revolución Cultural, dependiente de la Fundación Cultural Banco Central de Bolivia. Muchas gracias, Yanela, por acompañarnos. Te cedemos la palabra en un espacio de 20 minutos. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenos días. Un saludo cordial para el director del Museo Nacional de Arte, para don Iván Castellón, para Jacqueline también y para todo el equipo, por supuesto, del Museo Nacional de Arte. Y un saludo también a Beatriz, muy especial. Bueno, la reflexión que he preparado titula Construir una mirada propia, el audiovisual como herramienta de representación política y lucha social de las mujeres de los pueblos indígenas de Bolivia. Voy a ir pasando algunas imágenes solamente de forma ilustrativa, ya que acompañan lo que voy a plantear, la reflexión que he realizado. En casi un siglo de producción de imágenes del país, la cinematografía boliviana ha propuesto numerosas formas de representación de las mujeres indígenas en nuestro país. Entre ellas, varias formas de representación favorables que han mostrado su fuerza cultural, social, simbólica y política. Por ejemplo, en el caso del cine social y político realizado en las décadas del 50 y el 80 del siglo XX. La representación de las mujeres indígenas destacó al tiempo de darles voz y afirmar su imagen. Recordemos, por ejemplo, la película Vuelve Sebastiana. Creo que tengo una imagen por acá. Espérame un segundito. Ahí está. Bueno, de todas estas representaciones sociales favorables a las mujeres de los pueblos indígenas en Bolivia, identificamos a esta película, Vuelve Sebastiana, de Jorge Ruiz, el discurso de Domitila Barrios también en la película El Coraje del Pueblo, de Jorge Sanginés, o los testimonios de trabajadoras cuestionando la pobreza en el corto documental Guarmi, de Daniel Collet, en 1980, así como el significativo aporte de Raquel Romero, Beatriz Palacios, Liliana de la Quintana y otras realizadoras de los años 80 que retrataron las problemáticas, posiciones políticas e historias de vida de mujeres mineras, campesinas y líderes de organizaciones sociales. No obstante estos valiosos aportes y su resultado favorable desde una mirada crítica, social, política y feminista, hoy en día se puede observar a la cinematografía boliviana identificando tanto la representación favorable de estas mujeres indígenas como la representación patriarcal y colonial de esta producción audiovisual.
Se ejerció por quienes, esta representación patriarcal y colonial ha sido ejercida por quienes tenían el poder de representar a las mujeres indígenas en una época en la que las mujeres se enfrentaban al proyecto de ciudadanía forzosa y folclorización que propuso el Estado del 52, a las dictaduras militares y su enorme represión sobre sus cuerpos, a la lucha por el retorno de la democracia y a las consecuencias de extrema pobreza y migración que afrontaron debido a la crisis neoliberal en 1985 a partir del Decreto Supremo 21060. En estas circunstancias históricas, yo me pregunto, ¿cómo es posible que las mujeres indígenas puedan obtener una cámara para realizar su producción audiovisual, tanto individual como de forma colectiva? ¿Cómo habrían podido formarse como guionistas, como directoras o productoras o camarógrafas, entre otros? Simplemente en esta época, por lo menos entre los 50 y los años 80, era algo impensable. De esa manera, la pobreza, la exclusión social, el analfabetismo y la falta de acceso a la educación, los severos cambios de la vida al trasladarse del campo a la ciudad y el uso casi obligatorio del idioma castellano, profundizan la brecha entre la representación mediada patriarcal y colonial y la posibilidad de una representación política, social y cultural propia de las mujeres indígenas. La preocupación que me ha llevado a hacer estas reflexiones, ¿cómo es posible que las mujeres indígenas puedan construir una representación propia? ¿No? Ese es el eje más importante, y hemos visto que a través de diferentes hitos históricos, políticos y sociales de nuestro país, pero también dentro del campo de la cinematografía, esa representación ha sido muy difícil de construirse. Primero se ha construido por realizadores varones a través de diferentes películas, que si bien han tenido la mejor intención, la intención de, digamos, han obtenido un resultado favorable al tiempo de representarlas, como les decía, por ejemplo, el tiempo de cuando Domitila Barrios, en El coraje del pueblo, expresa un discurso político muy fuerte de reivindicación de las mujeres mineras y de las mujeres en general. Eso es un hito importante que han aportado los cineastas varones. Más adelante, ya en los años 80, Liliana de la Quintana, Beatriz Palacios y otras realizadoras fundamentales de la historia de la cinematografía se han preocupado bastante por las mujeres indígenas. También han representado sus movimientos sociales, su lucha política, su pensamiento, sus críticas, sus propuestas, pero aún la representación de las mujeres indígenas sigue siendo mediada. Hay todavía un sesgo patriarcal y colonial en la representación de las mujeres, hasta el momento en el que las mujeres indígenas asuman su propia representación en la cinematografía. Desafortunadamente es un espacio bastante costoso de intervenir. El acceso a las nuevas tecnologías, el acceso a la tecnología audiovisual es bastante costoso, y no siempre las comunidades o las mujeres indígenas han tenido este acceso. Entonces es por eso que la llegada del video a Bolivia en los años 80 es una experiencia, una gran oportunidad para las mujeres indígenas y para sus organizaciones para poder hacer video social. Así, el cine de representación patriarcal y colonial enfatizó una serie de estereotipos que proyectaron a las mujeres indígenas como seres de sexualidad peligrosa. Por ejemplo, en Corazón Aymara, de Pedro Zambarino, de 1925, se explica que una mujer indígena no puede enamorarse de alguien que no era también otra persona aymara, otra persona indígena, ¿no? Entonces se establecen estereotipos y cuestionamientos muy fuertes hacia las mujeres indígenas. Estas representaciones fijaron un imaginario en el que las mujeres eran pobres, madres, devotas, víctimas de violencia, sujetos detenidos en el paisaje rural y en el pasado, asociadas exclusivamente a la tradición, esencializadas y en otros casos idealizadas, así como por ejemplo en la película Guara Guara de José María Velasco Maidana en 1930. Recordemos también que muchos cineastas han utilizado la imagen de mujeres blancas vestidas con ropa tradicional de mujeres indígenas
para poder representar a las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, estos elementos, digamos, coloniales y patriarcales también están presentes en la obra de varios realizadores. Este es un hecho que no es menor si pensamos en el cine como productor y reproductor de modelos de feminidad hegemónicos y subordinados al mismo tiempo, estamos viendo ahora. En este sentido, al igual que otros discursos de cine, también tiene la capacidad de crear realidad y de configurar identidades políticas. Es decir, por un lado, el cine y el audiovisual en general reproduce sus modelos hegemónicos y subordina también a las mujeres, pero por otro lado también puede constituirse en una herramienta de transformación social y configurar identidades políticas, fortalecerlas y, bueno, proyectar también toda la lucha social que están haciendo las mujeres indígenas en diferentes campos de su quehacer. Con todo, entre las representaciones mediadas favorables pero limitadas y las representaciones patriarcales y coloniales, la cinematografía boliviana se convirtió en deudora de la construcción de la representación propia de las mujeres indígenas en el cine y con ello deudora de la construcción propia de la imagen del sujeto histórico y político que son las mujeres indígenas en el imaginario social. A través de todas estas representaciones realizadas por muchas de ellas, por varones realizadores y también por mujeres que no eran parte de los pueblos indígenas, las mujeres, se está fijando unas representaciones de las mujeres de los pueblos indígenas en el imaginario social y las estamos viendo desde esa mirada también patriarcal, colonial, estereotipada, y se construye así la representación. El audiovisual y la posibilidad de representación propia. Desde una perspectiva opuesta y más alentadora, hoy en día se observa que en las últimas 3 décadas varias mujeres indígenas de Bolivia han logrado asumir la producción audiovisual como herramienta de representación política y de lucha social desde su propia mirada. Una lucha legítima por la autorrepresentación que se sitúa en el territorio de lo visual y que es consecuencia de diversos acontecimientos tecnológicos, comunicacionales, sociales, organizativos, educativos, jurídicos, culturales y políticos que posibilitan a numerosas mujeres aymaras, quechuas, guaraníes, afrobolivianas, entre otras, constituirse en comunicadoras populares de audiovisual y lograr esa representación propia. Después de los años 80 llega el video a Bolivia. Entre los años 80 y los años 90, instituciones como el CEFREC, el CAIB, hacen un proceso fundamental para capacitar a muchos grupos de realizadores en los pueblos indígenas de Bolivia, en diferentes territorios, en diferentes puntos de nuestro país. Parte de esos talleres de capacitación también han sido las mujeres. Entonces, estas mujeres aprenden a utilizar la cámara, aprenden a hacer un guión, experimentan con el audiovisual. Si bien las cámaras no eran de ellas, porque no tenían ese acceso, pero aprovechan estos espacios para poder proponer sus producciones audiovisuales. Además de la llegada del video, es importante decir que, aparte de estos espacios, de estas ONGs también, de la cooperación internacional que ha proporcionado cámaras para que los realizadores emerjan, el contrabando también es otra vía a través de la cual ingresan equipos más baratos de producción audiovisual. Entonces, entre los años 80 y los 90, esa es la oportunidad, la pequeña oportunidad que tienen las mujeres indígenas para poder realizar su obra audiovisual. Desde los años 80, el contexto favorable para este camino estuvo marcado por la llegada del video a Bolivia a través de la cooperación internacional, ¿no? Lo que les decía. Y así también la apertura de espacios y proyectos audiovisuales sobre los pueblos indígenas en la televisión pública. Ese es otro elemento que ha contribuido también a la apertura de producción audiovisual de las mujeres indígenas. La televisión pública empieza a hacer programas sobre pueblos indígenas y ahí van apareciendo también, ya sea mujeres entrevistadas de los pueblos indígenas, pero también realizadoras en cada contexto y mediadoras culturales entre el equipo que iba del canal de televisión y las mujeres que van a formar parte de esa experiencia. Desde finales de los años 90, el creciente acceso a dispositivos móviles de comunicación y en los años 2000,
La conexión a Internet en las ciudades, en las zonas urbanas y periféricas, en poblaciones y comunidades del área rural, ha permitido también que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información se acerquen a las mujeres de los pueblos indígenas, o más bien ellas puedan acceder a estos espacios, y pues aparece un gran boom de producción audiovisual. Hoy las mujeres indígenas en todo nuestro territorio, aymaras, guaraníes, quechos, etcétera, pueden hacer su producción audiovisual simplemente con un celular. Esa es una cosa importante en este recorrido histórico de autorrepresentación de las mujeres indígenas. Por otro lado, en la primera década de los 2000 en Bolivia se produjo el ciclo histórico y político definido como la Guerra del Agua, o determinado más bien por hitos históricos como la Guerra del Agua, la Guerra del Gas, las luchas por la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, el 2009, y el desarrollo de normativa enfocada en erradicar la discriminación, el racismo, la violencia hacia las mujeres, e impulsar procesos educativos y de participación social, más bien interculturales, comunitarios, descolonizadores, y en menor medida, con menos eficacia también desde el Estado, procesos despatriarcalizadores. Es un contexto propicio para la emergencia de las realizadoras y comunicadoras audiovisuales pertenecientes a organizaciones sociales de todas las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y pueblo afroboliviano, porque son sus organizaciones en articulación con instituciones como el CEPREC, por ejemplo, y otros espacios, no solamente en Bolivia, sino a nivel latinoamericano, que van a impulsar más espacios de capacitación, más espacios de participación de los audiovisuales, festivales de cine indígena en toda Latinoamérica. Desde finales de los años 80 en Bolivia y Latinoamérica y el Caribe se producen experiencias destacadas capaces de impulsar procesos de comunicación audiovisual para la representación propia de mujeres indígenas. Entre ellas se encuentra todo el proceso de comunicación social desarrollado por el Centro de Formación y Realización Cinematográfica, CEPREC, justamente, cuyos representantes seguramente hoy nos van a acompañar y nos van a poder contar de primera mano esta importante y fundamental experiencia. Otros elementos destacados de este proceso son los desarrollados por la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia, el CAIB, también que articulada al CEPREC también impulsa estos procesos de los pueblos indígenas. El CAIB trabaja en el marco del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural, que es así llamado desde el 2009 en realidad, desde lo que ha marcado la nueva Constitución Política del Estado. Y también es importante destacar el aporte de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, la CLAP. De estos procesos, como ejemplos muy puntuales, tanto de CEPREC como del CAIB, destaco el trabajo de Regina Monasterios de la Nación Guaraní, denominado En Busca de Quereimba, una producción de 1999 que narra la búsqueda de la afirmación identitaria de las mujeres indígenas, ¿no?, en este contexto guaraní. Y también el video Venciendo el Miedo de María Morales Tarqui, que refleja la lucha cotidiana de las mujeres aymaras por terminar la violencia en sus vidas y comunidades. Sería muy interesante abrir un espacio también para la difusión de los videos de mujeres indígenas, porque hay muchísimo material, ¿no? Hay mucho material desde los años 80, en los años 90 se produjeron muchas cosas, y ahora en los años 2000 a través de las redes sociales también podemos obtener muchísimo material. Entonces estos son dos ejemplos. Las mujeres indígenas tocan temáticas de su vida cotidiana en la comunidad, denuncian a través del audiovisual la violencia que ejercen, que viven en sus casas, pero también en sus comunidades, en sus organizaciones sociales, y por eso el audiovisual es una herramienta de lucha social, justamente, personal, política, estructural, porque también van contra el sistema patriarcal, contra el sistema colonial, contra el sistema capitalista, denunciando toda la experiencia que ellas han tenido histórica, ¿no? De esta manera, y con el trabajo de al menos 3 décadas, se configura un contexto propicio para que hoy continúen surgiendo mujeres indígenas realizadoras y para que otras que ya tienen bastante trayectoria se consoliden en este campo. Una cosa que me llamaba la atención es, por ejemplo, Jorge Sanginés, Jorge Ruiz,
cineastas tan importantes, no sé, Mela Márquez, tantos cineastas que tenemos. Ojalá podamos estar hablando próximamente de productoras, de guionistas, de directoras, mujeres indígenas también, que logran esos importantes reconocimientos en nuestro país, propuestas cinematográficas que puedan hacer y también fuera de nuestro país. Entonces hay un desafío pendiente ahí en el campo de la cinematografía. En el campo comunicacional boliviano, latinoamericano y mundial, estructurado de forma patriarcal y colonial también, la representación propia de las mujeres indígenas, la construcción de una mirada propia, el acceso y la apropiación cultural del cine y del audiovisual en general, son desafíos que forman parte de las luchas de los pueblos y naciones indígena, originario, campesinos y pueblo afroboliviano, a las que las mujeres de estos pueblos han aportado sus miradas. Toda la lucha social que se construye históricamente por los pueblos indígenas también ha sido construida por las mujeres de los pueblos indígenas. Y hay una mirada, hay una reflexión, hay un análisis, hay un aporte, hay una construcción de trayectorias de vida, de lucha social, marcos y repertorios de acción colectiva, también discursos, saberes. El discurso audiovisual forma parte de todas esas luchas que lleva a los pueblos indígenas, por ejemplo, a la constituyente del 2009, ¿no? Y a toda la experiencia que hemos ido viviendo en Bolivia y en otros territorios de Latinoamérica. Finalmente, quiero recuperar el trabajo realizado en los años 80 por el proyecto Huarmi Arupa, de mujeres aymaras de la ciudad del Alto. El trabajo que hoy realiza Loida Calizaya junto a sus compañeras de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública del Alto. Ella es una joven realizadora aymara que también que está haciendo diferente producción también junto al Centro de Comunicación Sapiaru también, ¿no? Que viene desde los años 80. Se están recuperando este tipo de experiencias. Y bueno, el trabajo también de una de mis compañeras de la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales, de Andrea Paredes, ¿no? Que ha tocado en bastantes ocasiones temáticas de los pueblos indígenas. Hay colectivos de mujeres que impulsan procesos de despatriarcalización desde las redes sociales, comunicadoras, activistas de los movimientos sociales que van transformando la realidad usando el audiovisual como una herramienta de lucha, articulada, también esto es importante, a una visión artística y creativa excepcional que cada vez pide mayor calidad. El video indígena no tiene por qué tener menor calidad artística, menor calidad conceptual. Yo creo que es un terreno donde se puede sembrar mucho y puede florecer mucho también diferentes miradas de las mujeres. Tenemos un poco más de acceso a la tecnología, se ha democratizado de cierta forma el acceso a medios de comunicación y es por eso que ellas pueden tomar en este momento esos espacios. Creo que podemos ponernos también, podemos mirar la meta de realizar audiovisuales de gran calidad, así como demandar políticas culturales que proyecten el trabajo de las mujeres indígenas en este campo bajo la comprensión de que estos discursos afirman fuertemente los procesos democráticos que son fundamentales para las mujeres, pero también para nuestro país en conjunto. Bueno, ese es el espacio que he preparado. Gracias. Agradecerte, querida Yanela Vargas, por presentarnos ese relato tan detallado sobre el proceso de autorrepresentación de la mujer indígena en el cine. Vamos a abrir el espacio de preguntas luego de la exposición de Beatriz para que no cortemos la continuidad del relato. Bueno, tenemos a Beatriz Jurado Ramírez, que va a presentar una ponencia que tiene por título La representación de la chola chichera en el cine boliviano. Una breve semblanza de ella refiere que es gestora cultural y cineasta, realizó una maestría en gestión cultural en la diversidad en la Universidad Católica Boliviana, actualmente cursa el último año del programa de cine y producción audiovisual de la Universidad Mayor de San Andrés, participó en la RAE de este año con el cortometraje Sonidos que Narran. Sus actividades más entrañables tienen que ver con la gestión cultural, con el tejer de entramados resistente, creativo y horizontal entre los artistas y el público. Apuesta por el compromiso con las personas, las comunidades y sus territorios.
Muchas gracias, querida Bea, por darte un tiempo, por mandar tu propuesta para el cuarto seminario anual de culturas visuales, y tienes la palabra. Gracias. Buen día a todas y todos, y pues he estado siguiendo las transmisiones, algunas del seminario, y creo que está genial que tantas compañeras y compañeros estemos pensando las representaciones, ¿no?, desde otros espacios y más desde lo femenino, que creo que está genial esto. Agradezco a Yanela haberme antecedido, creo que ha sido genial habernos puesto juntas, porque nos ha hecho una revisión, creo, bastante rica también de cómo actualmente se está moviendo lo de la autorrepresentación indígena femenina también, ¿no? Bueno, yo les he preparado un video, ¿no?, que voy a ir parando de rato en rato para relatarles un poco. Y bueno, este video tiene fragmentos de películas que están relacionadas a la chola chichera, donde no necesariamente es el tema principal este personaje, este sujeto, sino está alrededor de algo más, ¿no? Y bueno, no sé, tal vez a ratos podrán escuchar, pero he tomado también algunas varias versiones de esta canción que tal vez muchas y muchos han escuchado, La Señora Chichera, ¿no?, que al parecer es mucho más antigua de Inti Illimani, que es una de las primeras que hay, pero que no saben ni quién la ha compuesto, ¿no? Pero lo interesante de esta canción es que muchos se han apropiado también de esta y han hecho sus propias versiones, ¿no? Entonces, comenzaremos, y justo vamos a empezar con un temita. ¿No está saliendo? ¿No? Un ratito. Ahí estás, desde el comienzo. Ya. Bueno, la versión con la que está empezando este video es de Inti Illimani, ¿no? Y si bien estoy hablando de la chola chichera en el cine boliviano, estas películas a las que me voy a referir tienen como antecedente obras literarias que muchas de nosotros hemos debido leer en el colegio, ¿no? Entonces, desde Jaime Mendoza, ¿no? Y bueno, había puesto yo las Claudinas y la Martina, porque la Claudina es un nombre recurrente en 3 de estas obras literarias, y la Martina se hace parte también a partir de un cuento, ¿no?, de Augusto Guzmán, que es La Cruel Martina, y por lo que al parecer era un mito o una leyenda urbana de Tarata. Entonces, no sé si se escucha el audio, ¿no? Pero creo que es importante tomar en cuenta de dónde han sacado los directores de cine de estas películas como su inspiración para su personaje. Ahí está la Chascañahui del Carlos Medinaceli, la Miski Simi del Adolfo Costa Durrels y la Cruel Martina de Augusto Guzmán, ¿no? Y claro, en las tierras del Potosí, que es una de las primeras. Y bueno, ahí les ponía un meme, porque creo que es interesante ver cómo no ha pasado de moda, pues, ¿no?, todavía este personaje, ¿no? Entonces de pronto se lo reactualiza, ¿no? Y creo que está rico tomar en cuenta que la Claudina sigue siendo actual. Han debido ver igual el año pasado, la Carla Ortiz estaba haciendo la producción de su nueva película. Entonces este personaje sigue siendo relevante, ¿no?, en nuestros imaginarios. De ahí es que mi propuesta es como ampliar un poco más la visión de las y los directores que vendrían a, no sé, pues, hacer nuevas realizaciones audiovisuales. Esta película, La Chascañahui de 1976, que realmente buscando, es que yo no sabía de su existencia, ¿no? Y no la he encontrado en las redes, no sé si estará en el archivo de la Cinemateca tampoco, pero hay un pequeño comentario, hay una pequeña crítica de Luis Espinal en las redes, su publicidad, ¿no?, en el periódico, y viene a ser como la película boliviana que le tocará profundamente el corazón, ¿no? Y Luis Espinal hace el comentario, ¿no?, sobre que tiene deficiencias técnicas, pero le da mucho valor por tener mucha crítica política, y bueno, habría que verla también, ¿no?, porque sabemos que los críticos también, ¿no? Y bueno, igual me parece importante
que sea Luis Espinal quien haya escrito, ¿no?, sobre esta película, ¿no? Entonces es un personaje súper romantizado desde las novelas, y creo que es importante porque es una de las primeras veces que se la lleva a la pantalla, ¿no? Y bueno, como siempre está este mito de la mujer que se vuelve absorbente y fatal, que lo encontramos también en la literatura, ¿no? Una de las segundas producciones que he encontrado, y la he encontrado recién, que no sabía que existía, es una novela cochabambina, ¿no?, que es Martina, se llama directamente, está en el YouTube, la pueden ver, es del 88, son 10 capítulos dirigidos por Félix Sanabria, y es una novela, ¿no? En el YouTube está todo entero. Ahora, yo no me he detenido mucho en esto, porque si bien la violación y todo pasa en Tarata y alrededor de la Chichería también, son otras connotaciones de mujer migrante, mujer joven, ¿no?, mujer chola, que viene a ser violada y culpada, que creo que está bien interesante igual ahí analizarla. Yo principalmente me he detenido, y bueno, ahí les dejo un ratito con... Hablaba la otra vez con los músicos, y creo que lo que más ha quedado de esta novela es la banda sonora, ¿no? Y es hasta Ana Cristina Hervas con Incallacta, que cantan los temitas en la banda sonora de la novela, y sigue en el imaginario cochabambino, ¿no? Y cantan sus canciones. Bueno, La Cruel Martina, dirigida por Juan Miranda, es un logro, como ha dicho Janela también en los 80s, el video, ¿no?, hace que se democratice más la producción audiovisual, y es el 89 donde Juan Miranda produce La Cruel Martina en Tarata, ¿no? Es muy interesante esta película, yo diría, pucha, con la que se puede trabajar pues de mayor manera explícita, así, toda la opresión patriarcal social que hay sobre la mujer, ¿no? Y no creo que nos hayamos deshecho demasiado del colonialismo que venimos representando, ¿no? En esta escena, que es así como comienza la película, ¿no?, toda esta burguesía criolla, porque está ambientada en los años 20, ¿no ve? Están acusando a Martina, ¿no?, como asesina, y todos piden su muerte, ¿no? Entonces, y se puede ver en las imágenes cómo son la mayoría varones y mujeres burguesas, y por lo que se lee en la historia, en estos años Tarata estaba en un auge económico muy alto, ¿no? Entonces no era un pueblucho, digamos, ¿no?, como el que tal vez pensamos ahorita. Y es ahí la que está ahí adelante, no sé si la han visto, ¿no?, pero bueno, está Petrona ahí y están juzgando a Martina. Y es así como comienza esta película, por eso es interesante que comience con su protagonista, y bueno, toda este cúmulo de varones que reclaman por la muerte de Martina. Y bueno, es aquí donde la tía pregunta qué va a pasar con su ahijada, y el juez le dice que no es su asunto, no puede ser el asunto de todos, pero menos de ella, ¿no? La segunda película, que es Los Andes no creen en Dios, que estoy seguro que casi todos lo han visto, es de Antonio Eguino y está protagonizada por Carlos Ortiz, ¿no? Y Antonio Eguino tarda mucho en escribir esta película, ¿no? Porque incluso tiene ahí vicisitudes personales, ¿no?, con su compañera. Esto pueden verlo en el libro que El cine según Eguino, ¿no?, donde cuenta más específicamente su cometido. Y claro, Los Andes no creen en Dios no está centrada en la mujer chichera, es un adorno costumbrista más que toma, ¿no? Porque lo que principalmente quiere es hablar sobre las minas, porque tiene todo un asunto familiar con las minas, y él siente que le debe una película para hablar de esto. Y es interesante cómo comienza. Bueno, la Claudina en esta película aparece recién en el minuto 10, ¿no? Después de que ha presentado, se deben acordar a Alfonso, ¿no?, al cuate que viaja, llega en el tren, llega el otro que lo recibe, se lo ve al catador, se le ve al del hotel, se ve a todos, y en el minuto 10 aparece la Claudina.
Bueno, ya de fondo podemos escuchar otra versión de La Chola Chichera, que tiene medio rockera, medio cumbia, ¿no? Quiere decir de Los Lobos. Y la tercera película, el tercer largometraje, que me parece interesante relacionarlo, es El Airán por la semilla que tiñe, que es bajo la dirección de Miguel Valverde y Alejandro Muñoz, que ha salido esta película de un taller de cine que ellos hacen, ¿no? Que es el TAFTA, que es un taller autogestionario, experimental, y le dicen a esta nueva forma el cine chicha, ¿no? Ahora, yo había puesto aquí las actrices, porque lo interesante de Irampo, me parece, y hablando con el Miki Valverde, es que esta Cholita Sabina, porque no sé si han visto la película, ¿no? Pero tiene unos sesgos de documental. Y si bien la mayoría de los personajes son actores naturales, una de las pocas que es actriz y que no es una actriz natural es la Cholita Sabina, que es Carmen Julia Luján, que es quien asume toda esta línea argumental de ficción, ¿no? Que tiene, es la única controlada, digamos, ¿no? Todos los chicos ahí pueden hablar como quieran, hacen, ¿no? Y el guión se va acomodando, pero sí es la Cholita Sabina, además de que así está escrito en los créditos, Cholita Sabina es esta compañera que no es chola y es actriz, ¿no? Entonces, a mí me resulta relevante, ¿no? Este asunto de querer controlar el cuerpo realmente hasta en tu guión, ¿no ve? Hasta en tu ficción que estás planteando. La Cholita Chichera en versión jazz, ¿no? Pero bueno, es así como comienza la película del Misquicho, ¿no? Con la Cholita Sabina en primer plano, y al ser una cámara en mano, que también es un privilegio que te da el digital, ¿no? Viene a ser en relación a esta Cholita una cámara casi voyeur, que la va persiguiendo y la va rebuscando, ¿no? A veces la vemos detrás de las plantas, pero está así como buscándola todo el tiempo. Ahora, según Hanan Callejas, que hace el 2017 para una de las jornadas de cine, ¿no? Auspiciadas por el Cine Radical, él hace para el 2007 una investigación en 54 películas nacionales y se da cuenta que hay determinados prototipos femeninos que se repiten, ¿no? Y bueno, él se da cuenta que en los personajes principales de todo esto, solo 24 son mujeres, ¿no? De los 84 que identifica, porque generalmente es la madre atenta, la mujer siempre está sujeta a apoyar al protagonista masculino, o si bien es la madre atenta, o es la buena hermana, la novia, ¿no? La novia fiel, pero, o la buena esposa, y de ahí vienen la mala, la prostituta y la amada, o la amante que podemos decir, ¿no? Entonces yo notaba que en estas películas donde está la Chola Chichera, son la mala, la prostituta y la amada, ¿no? Las que principalmente vienen a estar relacionadas con estos personajes, ¿no? Entonces estos personajes están alrededor de la chicha. Bueno, les dejo escuchando esto un ratito. No se escucha muy bien, ¿no? Bueno, les cuento un poco. ¿Qué? ¿Se escucha? ¿Sí? Allá, bueno, aquí este Ardiles, que es el corregidor y que sí o sí quiere conquistar a la Martina, y todo el pueblo la toma en cuenta como mala a la Martina, ¿no? Pero no es porque ahorita no se ha comido a la guagua, no les ha dado de comer, ¿no? Está así como antes de... Pero es mala porque no les tira bola a los hombres, ¿no? No deja ser coqueta, ¿no? Y es interesante cómo ha tomado me parece rico, así como los cochalas van investigando sobre su cine y sus personajes, una psicoanalista
habla sobre esta Martina que es deseada porque huele a jabón, no tiene escotes, entonces es el objeto de deseo, ¿no? Entonces es toda esta comunidad varonil alrededor que la ven como mala porque no les hace caso, porque no les acepta beber con ellos, porque no bebe. Y hay una conversación muy rica que tiene con Santuza, su amiga, la Martina, y le dice, no me gustan los hombres, yo no he nacido para eso, ¿no? Debería ser pues, totalmente válido si no quiere estar con alguien, ¿no? Pero la Martina es mala por eso, ¿no? Porque no les tira bola a los ñatos y no quiere ceder ante el corregidor o todos estos criollos que vienen a ser como el sumum del patriarcado en el momento. Ahora, Martina nace de una violación, ¿no? Su madre es violada, y es violada por el Tunas Molle, que se niega a ser identificado como indígena o como cholo, ¿no? Pero frecuenta chicherías, bebe gratis, ¿no ve? Pero él niega e intenta hacer abortar a Epifania, que es la mamá de Martina, ¿no? Entonces desde ya Martina es rechazada desde el vientre, y es así duro ver también cómo intentan abortarla, ¿no? Por tantos medios. Esto es de los Andes no creen en Dios, donde Claudina, nuestra querida Carla Ortiz, es pues la prostituta, ¿no? Es la chola que se da la libertad de... Y claro, en los Andes no creen en Dios. Las chilenas, si se acuerdan del burdel, ¿no? Que está regentado por la Clota, es casi a la par lo que viene a ser la Claudina en su chichería, ¿no? Y son las beatas las que acusan y presionan al cura y presionan a todos, porque son ellas las que acarrean al pobre hombre, ¿no ven? Para afectar su moral, no sé. Y hay todo este temor también lo que viene a ser la chola en ese momento, ¿no? Que en algún momento lo menciona Jimena Soruco, que es de alguna manera el artífice, ¿no? Esta chola de nuestro mestizaje, de lo que venimos a hacer nosotros, ¿no? Las chicherías han sido en su momento espacios de revolución, espacios donde se han llevado a cabo muchos discursos mucho más libertarios, pero también, creo, no en afán de romantizar estos lugares, donde han sido espacios pues de mucha violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, si bien a mí me gusta pensar la chola chichera como esta chola empresaria, que en tiempos de la colonia ha sido quien ha llevado la chicha, la minería, ¿no? Además, quien se ha dado estas libertades, ¿no? Para viajar, para trabajar por ella misma, ¿no? En las haciendas dice que allí empezaba la chola con pequeñas chicherías, ¿no? En sus propias casitas. Entonces, de alguna manera, de toda esa riqueza que tiene la chichera, no la reconocemos en estos filmes. En el filme del Misquicho, que por ser cine chicha, cine experimental, uno pensaría que también este modo de producción nos podría llevar a otras formas de representaciones. Es por eso que me gusta hablar de este tema. Es que no es simplemente que pensemos en la tecnología, en los nuevos medios, o nuestra forma genial, colectiva y de cine, ¿cómo le dicen? Así, desde abajo, ¿no? Sino que tenemos que pensar nuestros personajes. Aquí he hecho relación de dos espacios donde el personaje principal, en medio de la fiesta, le confiesa su amor, su enamoramiento a esta compañera urbana, ¿no? Y como la ñata no le tira bola, va donde la cholita, ¿no ve?
La Cholita Sabina viene a ser la amante, digamos, ¿no? La amada, ¿no? Pero además, claro, son personajes femeninos construidos para la mirada placentera de la mirada masculina, ¿no? Principalmente, es para la mirada masculina. Lo que el mismo director desearía que esta chola, pues, su participación en la película, ¿no? ¿Cómo sería su participación? Creo por ahí que Juan Miranda tal vez ha sido de los más interesantes en relación a estas tres películas, porque hay muchos discursos en la película que muestra, pues, esta sociedad tan patriarcal y machista, ¿no? Cuando el mismo Ardiles exige, digamos, ¿no?, que se la condene a ella, pero a él no, y el juez le dice, pero también la violación está condenada. Dice, no, pero ¿cómo me va a hacer a mí esto? No importa que violemos a la chola, ¿no ve? Pero a mí, ¿cómo me va a hacer eso? Entonces, aquí también, bueno, he puesto algunos, en estas tres películas, son círculos de varones que hablan acerca del personaje femenino, ¿no? Aquí hablan acerca de la Martina. Bueno, ya. Sí, les he puesto algunos fragmentitos para que entendamos mejor. Y en la idea de no sé, pues, ¿no?, estas películas, estos largometrajes, debe ser de lo que más hemos visto o se ha proyectado en cine. Estoy muy de acuerdo con Yanela, y realmente complicado también que, si bien los medios, las herramientas audiovisuales están a disposición nuestras, pero no va a servir de mucho que podamos hacer nuestras películas si no hay dónde mostrarlas, ¿no?, si no hay dónde difundirlas. Y eso también parte desde la formación de público, que creo que también estos seminarios están en busca de eso, ¿no?, que podamos ver de manera más crítica nuestro cine y tal vez saber qué tipo de estereotipos seguimos manejando y cuestionarnos a nosotras mismas sobre el colonialismo interno que seguimos, ¿no?, asumiendo. Y nosotros, como realizadores audiovisuales, hay muchos más varones, ¿no?, haciendo cine. El año pasado Imagen Docs hizo, ¿no?, Mari Carmen Molina hizo toda una investigación sobre los cargos de las mujeres, ¿no? Entonces, y la mayoría somos productoras, haciendo las películas para nuestros maridos, ¿no?, gestionando eso. Entonces, la idea sería plantear, y a los mismos directores, otras formas y otras búsquedas a la hora de construir los personajes, estos sujetos. Creo que está rico. Ayer estaba viendo un poco de las transmisiones y claro, yo planteaba que podríamos buscar, para darle relevancia a la chola chichera, en lugares como el álbum de José María Melchor Mercado, ¿no ve?, o el mismo Guamampoma, si queremos referencias históricas. Y en estos días han estado presentando las compañeras sus investigaciones a partir de archivos fotográficos. Entonces creo que ya no faltan los lugares donde podríamos buscar de alguna manera estos personajes y hacerlos más complejos, ¿no? Hacerlos mucho más complejos. La chola chichera es mucho más que tetas o trenzas gruesas, ¿no? O estos negros hermosos de la Chascañahui, ¿no? Sus ojitos bellos que nos hacen perder la noción. Creo que está bien importante rebuscar y empoderar de alguna manera y ver la complejidad de tanto lo que conlleva la chicha, su producción, ¿no?, las chicherías, y que creo que está interesante ver también qué tipo de violencia se han ejercido ahí, ¿no?, y cómo romantizamos también algunos de estos espacios que a mí me gustan por considerar la fiesta y lo popular, ¿no?, como una toma también del espacio público. Pero también otras cosas que habría que evidenciar y dejar de romantizar, como es el uso del cuerpo de la mujer en estas producciones audiovisuales, ¿no ve? ¿Y a dónde llega? ¿A dónde llega? Entonces podemos verlas como protagonistas, pero ¿qué pasa? La Cruel Martín es genial, ¿no? Es de las películas que más me ha gustado, de estas tres, que he estado revisando, porque ella sabe lo que está haciendo, ¿no? Y les da de comer al bebé y todo. No estoy defendiendo el infanticidio, pero de alguna manera tiene agencia. Y muchas veces las mujeres no tenemos agencia en las películas, ¿no? Nuestros cuerpos son usados nomás, ¿no?, como para que se vea bonita, para que decore el film.
De ahí que creo que pueden ser personajes más fuertes y que puedan proponer, pues, ¿no? Otras formas pueden hacer que revisitemos también la historia, ¿no? Creo que el asunto de las minas también podríamos hablarlo desde las mujeres. Mucho vemos al minero y no sabemos las condiciones de vida de las mujeres o de dónde han migrado hacia esos lugares, ¿no? O en busca de qué, ¿no? Esta es como... Ahora, claro, podemos ver también a partir de estas películas cómo ha ido evolucionando, digamos, la agencia de la mujer a partir de su erótica, ¿no? Los ángeles no creen en Dios, ya la Martina está súper empoderada, digamos, ¿no? Aunque, según yo, lo que noto es que sigue buscando la aprobación masculina todo el tiempo, ¿no? Y porque lo deja el ñato, todo, ¿no? Y aquí se romantiza, de alguna manera, un tipo de violación y de envenenamiento, ¿no? Y la seducción. Yo lo notaba al Chicho, este personaje, muy parecido al Tunasmole, ¿no? Al Tunasmole, o al gringo, que no sé si han visto esta película, pero va un gringo y envenena a la chicha. Y cuando yo hablaba con el misquicho me decía que querían hacer como que la cholita representaba a la chicha. Y decía, ucha, ¿no? Porque no, las dos son seducidas y envenenadas y la lleva a eventos catastróficos. Y bueno, la cámara, ¿no? La cámara que busca todo el tiempo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo. Y en esta película El Misquicho, por eso creo que es interesante la onda de audio ver, hay muy pocos diálogos femeninos, muy pocos. Y cuando hablan dos mujeres es en referencia a la chicha, hablan en quechua. Y los grandes diálogos se dan entre varones, ¿no? Y alrededor de la fiesta, de la política, pero escuchamos muy poco sobre esto. Y bueno, es algo que yo había puesto este fragmento porque es lo que yo me imagino que el director quisiera, ¿no? Que sea la cholita, así seductora, que se embriague también de la chicha, no sé. Pero ahí va. Y creo yo en realidad que si, para terminar, si podríamos complejizar nuestras miradas también, no solamente ya desde el cine, ¿no? Sino tomando la fotografía, tomando la historia, tomando la antropología, interseccionalizando más, ¿no? Nuestras formas a la hora de construir nuestras historias podrían tener mayor riqueza y tal vez nos gustaría más ver cine porque podríamos vernos a nosotras ahí también, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias, querida Bea, muchas gracias, querida Yanela. Vamos a abrir un espacio para el receso. No sé si hay alguna pregunta del público. Entonces, les invitamos a quedarse, pero antes de despedirnos quiero... Gracias. Hola, muchas gracias por las ponencias muy interesantes. Esta es una pregunta dirigida a Yanela, pero me gustaría que Bea también me la responda, ¿no? Una de las conclusiones que he podido sacar de la ponencia de Yanela es que lo audiovisual también ha sido una herramienta para establecer o alimentar ciertos prejuicios y estereotipos, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el prejuicio de que las mujeres indígenas eran seres de sexualidad peligrosa. Actualmente, ¿no?, que las mujeres indígenas ya realizan su obra audiovisual, ¿ustedes creen que se esté estableciendo o alimentando otro tipo de estereotipo? Esa es la pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias. Mira, los estereotipos están presentes, han estado presentes y yo creo que van a seguir. Es parte de estas representaciones justamente que queremos deconstruir, que queremos erradicar, que tenemos que transformar. Sí, efectivamente, ¿no? Las mujeres indígenas han sido retratadas en el audiovisual con muchos estereotipos, como lo que decía, patriarcales y coloniales, este tema de la mujer peligrosa, está muy presente también, y ahora con Beatriz también lo hemos visto. El tema de la sexualidad, el tema de la mujer pecado también, que te lleva, ¿no?, a cometer terribles cosas, ¿no? Está presente. Igual lo que decía, ¿no? La mujer víctima, la revictimización, la mujer pobre, la mujer ignorante, qué sé yo, son elementos que están presentes en el cine, pero también en el audiovisual. Hoy, más que nunca, las mujeres son retratadas como objetos sexuales.
Lo vemos en todos los medios de comunicación, lo vemos en mucha producción de música, en mucha producción audiovisual también. Es un cuerpo muy vendible, muy consumible, y es una parte de esa pelea que estamos dando también, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a construir otras representaciones posibles? ¿Cómo vamos a transformar el imaginario social de representación de las mujeres a través de la producción audiovisual? Una representación audiovisual no patriarcal, no colonial, que erradique la discriminación, que cambie los estereotipos. Creo que eso va a ser fundamental. Bueno, ¿Le puedo decir algo? sí, Ya. manera de cierre, pero breve, profe. Así, cortito, estoy muy de acuerdo con Yanela. Y no sé, pues no, creo que los esencialismos también son peligrosos. Por ahí nos venimos a ofender si vemos una indígena en el OnlyFans, ¿no? Pero creo que los esencialismos son complejos. Y creo que la cosa sería pasar de ser objeto a ser sujeto, ¿no? ¿Cómo venimos a construir sujetos, de verdad, no? En nuestras autorrepresentaciones y no sé, pues cuestionar también nuestros colonialismos internos que seguimos reproduciendo de una manera, ¿no? En relación al blanco, al indio, ¿no? A la mujer, al varón, del criollo al mestizo, ¿no? Y como creo que todos estos días se han estado hablando sobre lo cholo y específicamente sobre la chola, ¿no ve? Bueno, quiero pedir un aplauso para Beatriz Jurado y Yanela Vargas. Les invitamos a tener un receso y nos quedamos realmente con mucho de lo que han reflexionado, con muchos de los detalles, y por favor les invitamos a quedarse para después tomarnos una foto oficial cuando concluya la jornada. Muchas gracias, volvemos en un minuto.